Buen día, jóvenes. Vamos a continuar hoy día con el tema de identidades trigonométricas. Hoy vamos a dar un repaso de lo que hemos visto de identidades o de las identidades que hemos visto y vamos a ver varios ejercicios concerniente al tema de identidad trigonométrica. Las identidades trigonométricas, sabemos que son un amplio mundo de fórmulas que se derivan una de las otras aplicando despejes que pueden ser demostradas fácilmente. ¿Qué queremos decir? Bueno, ayer estuvimos demostrando las identidades recíprocas, vimos la por cociente y también demostramos las pitagóricas. Pero esto quiere decir que de estas que son principales, que están aquí, pueden salir otro grupo si nosotros despejamos. Por ejemplo, aquí en la primera recíproca aparece seno por cosecante igual a 1. Bueno, yo puedo decir, bueno, yo quiero saber a qué es igual el seno de un ángulo. Yo puedo, bueno, la cosecante está multiplicando, la mando a dividir. Entonces el seno se convertiría en seno es igual a 1 sobre cosecante. Y tendríamos otra fórmula. Pero ya con conocer estas estas dos y estas tres, o sea, tres recíprocas, dos cociente y tres pitagóricas, ya podemos despejar las demás. Entonces, tienen que memorizarse esta tabla que aquí aparece, donde solamente aparecen 8 fórmulas. Bien, la siguiente podemos despejar y obtener más fórmulas, como por ejemplo despejando la recíproca, podemos obtener seno, cotangente, coseno, secante, tangente y cosecante. En la pitagóricas también podemos despejar y obtener más razones, y también en la de por cociente podemos ver más despejes. Bien, en este sentido, esta tabla no es la que tienen que memorizarse, sino la anterior. ¿Por qué la anterior? Porque de la anterior podemos determinar las demás fórmulas. Bien, entonces, vamos a ver ahora un ejemplo. Y el mandato nos pide, en este ejemplo, que expresemos en términos de seno y coseno. ¿Qué quiere decir esto? No van a dar una función trigonométrica cualquiera o una suma o una resta, y nosotros tenemos que llevar esas funciones a seno y coseno utilizando las famosas identidades trigonométricas, recordando que están identidades recíprocas, recuerden que la identidad recíproca dice que la multiplicación de identidades recíprocas va a ser igual a 1. Es decir, el seno es recíproco de la cosecante, entonces seno por cosecante igual a 1. Lo mismo pasa con coseno, es recíproca de la secante, o sea, coseno por secante igual a 1. También ocurre con la tangente, que es recíproca de la cotangente. Tangente por cotangente igual a 1. También están las identidades por cociente, que ya la sabemos. Tangente es igual a seno sobre coseno, y su recíproca, que es la cotangente, es inversos, que es coseno sobre seno. Y las pitagóricas, que aquí van apareciendo. Seno al cuadrado es del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo igual a 1. Lo mismo tenemos la de secante al cuadrado es igual a tangente al cuadrado del ángulo más 1. Y la cosecante al cuadrado del ángulo es igual a la cotangente al cuadrado del ángulo más 1. Bien, habiendo visto estas identidades, podemos proceder a trabajar. Nuestro problema es tangente de ángulo sobre cotangente de ángulo. Bueno, ¿qué yo debo hacer en este caso? Yo tengo que, según me dice el mandato, expresar en términos de seno y coseno. Entonces, la tangente en términos de seno, aquí en identidad recíproca hay una tangente, pero está en términos de cotangente. Entonces no puedo despejar ahí la tangente. La tangente lineal está aquí en entidades por cociente y sí está en términos de seno y coseno. O sea que yo puedo sustituir a tangente del ángulo por su equivalente, que es
seno sobre coseno. Bien, su identidad. Entonces, en vez de utilizar tangente, puedo decir seno sobre coseno. Igual pasa con la cotangente, también es coseno sobre seno. Entonces, esta división se puede convertir en una división de fracciones donde tendríamos arriba seno sobre coseno entre coseno sobre seno. Recordando que como esto es una división de fracciones, podemos multiplicar, pues recuerden que se convierte en la división de fracciones, se convierte en una multiplicación. Entonces se multiplica el numerador con el denominador y el denominador con el numerador. En este caso, yo puedo multiplicar seno por seno, me da seno al cuadrado, y coseno por coseno, me da coseno al cuadrado. Aquí ya yo expresé el término tangente del ángulo y cotangente de ángulo en seno y coseno. Hasta ahí lo dejamos porque no podemos simplificar más esa expresión. Al menos que sustituyamos ya los valores numéricos en la tabla, pero bueno, la idea era dejarlo en términos de seno y coseno y ahí lo hemos expresado. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos tangente del ángulo sobre el seno del ángulo. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, lo mismo. Buscamos unas variantes de la tangente que sea similar o que sea expresada en seno y coseno. ¿Cuál sería? Bueno, la tangente que dice seno sobre de alfa sobre coseno de alfa. Bueno, sustituyo lo mismo, el mismo valor que hicimos en el ejemplo anterior. Entonces se convertiría seno sobre coseno arriba entre seno. Ya seno del ángulo no tengo que llevarlo a seno y coseno porque ya está expresado es seno. Entonces no tengo que transformarlo en seno si ya es seno. Entonces significa que tangente la sustituyo por razones trigonométricas que sean seno y coseno. Las funciones seno y coseno. Entonces, seno sobre coseno y abajo dividido entre seno. Entonces, este seno abajo no está fraccionado. Entonces, ¿qué hago? Bueno, toda expresión está dividida por 1. Yo lo puedo fraccionar y dividir ese seno entre 1 para así obtener una división de fracciones nuevamente, donde podemos multiplicar el numerador con el denominador y el denominador con el numerador. En este caso, yo puedo ahora decir seno por 1 es seno, obviamente, y coseno por seno se queda expresado en coseno por seno. Seno por 1 seno y coseno por seno se deja igual, coseno por seno. Aquí podemos simplificar aún más. ¿Por qué? Abajo tenemos una multiplicación y podemos eliminar al dividir seno entre seno, recordando que es 1, seno entre seno, que se va seno con seno, y me queda 1 arriba y 1 abajo. Coseno por 1 es coseno. Entonces me quedaría 1 entre coseno. 1 entre coseno del ángulo. Y ya lo que era tangente del ángulo, bueno, no era tangente del ángulo entre seno del ángulo, se vuelve a 1 entre coseno del ángulo. Ya no está expresada como tangente, sino todo ya está en términos de seno y coseno. En este caso, término de coseno. Ahí hemos terminado ese ejemplo. El siguiente ejemplo, vamos a ver otro más. Vamos a expresar en términos de seno y coseno. Nuevamente tenemos aquí las identidades recíprocas, la por cociente y las identidades pitagóricas. Entonces, podemos expresar, tenemos aquí un problema que dice cosecante del ángulo más cotangente del ángulo. Bueno, si yo quiero expresar eso en términos de seno y coseno, que es lo que me dice el mandato, bueno, yo voy donde haya una función que sea cosecante, una igualdad, y sustituirla. Si busco cosecante, la puedo encontrar en identidades recíprocas. Pero como ustedes ven, ahí está expresada en una fórmula. Si yo despejo esa fórmula para poder obtener mi cosecante o el valor de mi cosecante, yo tengo acá que está multiplicando con el seno. El seno, si yo lo mando a dividir para el 1, pues si la multiplicación pasa a dividir, entonces
me va a tener, o mi resultado va a ser igual que la cosecante va a ser igual a 1 sobre seno. 1 sobre seno, que es la identidad recíproca, ¿verdad que sí? Entonces yo puedo sustituir ese valor de 1 sobre seno donde esté la cosecante. ¿De dónde yo tomé esto? De la fórmula de identidades recíprocas, donde estaba seno por cosecante. El seno lo mandé a dividir del otro lado del signo de igualdad y me queda que cosecante es igual a 1 sobre seno. En ese caso, entonces yo tomo y sustituyo mi primer valor. Cosecante del ángulo es 1 sobre seno del ángulo. Entonces, me queda la cotangente. Entonces, sumo y voy donde haya una cotangente. Cotangente, en términos de seno y coseno, está en identidades por cociente. Si la ven, yo puedo sustituir. La cotangente es igual a coseno del ángulo sobre seno del ángulo. Y ahí puedo sustituir la cotangente por coseno entre seno. Coseno del ángulo entre seno del ángulo. Y lo coloco acá. Ya yo expresé lo que era cosecante y cotangente, ya están en términos de seno y coseno. Hay una regla que dice de fracciones que cuando sumamos de dos fracciones y que tienen el mismo denominador, lo único que hacemos es colocar ese mismo denominador y arriba sumar las expresiones. Entonces, como esta es una suma y tengo el seno como denominador de este lado y seno como denominador de este lado, entonces el resultado va a ser 1 más coseno del ángulo entre el mismo resultado, el mismo denominador que es seno. Entonces, colocamos el mismo denominador y arriba sumamos las expresiones. Entonces, las expresiones son 1 más coseno del ángulo, 1 más coseno del ángulo. ¿Por qué esto? Porque la regla del teorema dice que en fracciones, en una suma de fracciones que tienen el mismo denominador, bueno, el resultado es el mismo denominador y el numerador arriba es la suma de los dos elementos o de los dos numeradores. En este caso de 1 y coseno del ángulo. Ya aquí no puedo simplificar más, así es que puedo dejar eso expresado. Ya lo expresé en términos de coseno y seno y ya obtuve mi resultado. Eliminé lo que era cosecante y cotangente y tengo una igualdad expresada en términos de coseno y seno, que es 1 más coseno del ángulo entre seno del ángulo. Tenemos otro ejemplo, tangente menos cotangente. Lo mismo, voy y sustituyo una igualdad de la tangente que sea en base a seno y coseno. ¿Cuál sería esa igualdad? Bueno, seno sobre coseno. Y la cotangente igual. Entonces, menos, un signo de menos porque se están restando y sustituyo la cotangente que también es coseno entre seno. Bueno, en este caso, yo debo ahora multiplicar mis elementos acordándome que puedo multiplicar en producto cruzado, el numerador con el denominador y también el denominador con el denominador. Entonces, en este caso, yo puedo hacerlo así o simplemente lo expreso. Si lo multiplico, tengo abajo coseno por seno, se quedó abajo coseno por seno. Arriba está multiplicando seno del ángulo por seno del ángulo. Es igual a seno al cuadrado del ángulo. Igual pasa con el coseno del ángulo por coseno del ángulo. Negativo. En ese caso, me va a dar menos coseno al cuadrado del ángulo. Acá ya está expresado. Lo dejo así. No se puede simplificar más porque aquí tenemos seno al cuadrado y abajo tenemos seno, pero uno está expresado en resta y abajo está expresado en una multiplicación. Entonces, como están expresados en resta y multiplicación, no podemos simplificar ahí el seno, tampoco el coseno. Entonces se queda así, expresado de esa manera. Ya dejamos de utilizar lo que es la tangente y la cotangente y lo tenemos expresado todo
en seno y coseno. Hemos terminado en esa parte. Este mismo ejemplo, pero ya en suma, lo podemos ver en el próximo problema. Pero aquí le vamos a ver una variante. Entonces vamos a expresar en términos de seno y coseno. Tenemos las identidades recíproca por cociente y pitagóricas. Y nuestro ejemplo, el ejemplo anterior era sumando, restando. Ahora es sumando. Entonces vamos a ver qué diferencia podría tener en la suma. Entonces, lo mismo, sustituimos tangente en términos de seno y coseno es seno sobre coseno. Y la cotangente más coseno sobre seno. En este caso, hacemos lo mismo en la multiplicación y tenemos coseno abajo en los denominadores, lo multiplico, coseno por seno, es coseno por seno. Arriba tengo seno por seno, me da seno al cuadrado del ángulo, y el denominador coseno por coseno es coseno al cuadrado del ángulo. Si ven, ahí fue que lo dejamos en el ejercicio anterior. Lo único que en vez de una suma era una resta. Pero en este caso podemos seguir simplificando porque cuando yo tengo aquí seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo, yo me acuerdo que yo he visto eso en algún lugar. ¿Dónde lo he visto? En las identidades pitagóricas. Miren dónde está. Entonces me dice eso, que seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo tiene un valor que es igual a 1. ¿Qué yo puedo hacer? Bueno, yo puedo eliminar todo eso y poner su identidad o su igualdad, que es 1. Y ahí estoy simplificando bastante. Entonces, todo eso, seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo, yo lo sustituyo por su valor, que según la identidad trigonométrica, seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1. Entonces, todo esto lo sustituyo por 1 y abajo se queda igual coseno del ángulo por seno del ángulo, en este caso alfa. Y ahí hemos simplificado bastante este ejercicio. Vamos a dejarlo ahí por ahora. En el próximo video estaremos dándole continuación a estos ejercicios de expresar en términos de seno y coseno. También estaremos haciendo ejercicios de reducción de términos, de identidades. Así es que estén pendientes del próximo video.